Hoy te voy a contar el caso de una niñera que aparentemente era perfecta, pero su obsesión y sus mentiras la llevaron a destrozar una familia. Este también es el caso de Jason Corbett, que se enamoró de la persona equivocada, y con todos mis respetos a la víctima, pero esto es un caso digno de película de sábado por la tarde de Antena 3. Lo tiene todo: amor, celos, obsesión, tragedia. Además de ser una historia muy oscura, se parece un montón a la película La mano que mece la cuna. ¿La has visto? Me suena, pero no me acuerdo bien. Bueno, pues para quien no la haya visto también, esta es una película que trata de una mujer que después de tener un aborto traumático decide entrar en una familia para ser su niñera y termina obsesionándose con los niños y con el padre de la familia. Y hasta aquí te voy a contar. ¿Empezamos? Sí, pero antes no te olvides de darle like al vídeo y suscribirte a nuestro canal para más historias como estas. Ahora sí, empezamos. Esto es Más Oscuro, con Laura y Sara. Hoy, el caso de Jason Corbett. Jason Corbett nace en 1976 en Limerick, Irlanda. Tiene 8 hermanos más y tiene un gemelo, pero él con quien de verdad se siente más cercano es con su hermana Tracy. Comparten todo, se cuentan secretos y bueno, pues es su hermana preferida. Jason vive una infancia feliz con sus hermanos y sus padres, aunque no tienen mucho dinero. Él trabaja desde adolescente para sostener a la familia y todo el mundo dice que es un chico muy extrovertido, muy hablador y además muy divertido con su familia y con sus amigos. En sus 20, Jason conoce a una chica. Esta chica se llama Margaret, aunque todo el mundo la llama Max, así que la vamos a llamar así de ahora en adelante. Y están muy enamorados, se dicen el uno del otro que son almas gemelas y que quieren estar juntos para siempre. Y así Jason se propone y en 2003 se terminan casando. Un año más tarde de la boda, Jason y Max tienen 28 años y tienen a su primer hijo, Jack. Y 2 años más tarde, en 2006, tendrían a su segunda hija, Sarah. Ahora ya están los cuatro, tienen su familia perfecta, como siempre habían deseado, y están muy enamorados, aunque toda esa felicidad no les duraría mucho tiempo. En noviembre de 2006, solo 11 semanas después de que Max diera a luz a la pequeña, a Sarah, Max sufre un ataque de asma. Ella llevaba muchos años sufriendo ataques de asma y tenía su inhalador, pero esa noche de noviembre resulta que no puede respirar. La cosa se empieza a poner muy fea y Jason decide llamar a una ambulancia. Mientras tanto, él, con su coche, acompaña a la ambulancia que lleva a Max y los niños se quedan en casa a cargo de la hermana de Max, que en ese momento estaba viviendo con ellos. De camino al hospital en el coche, Jason recibe una llamada y es que Max no ha podido soportarlo más y ha perdido la vida en la ambulancia. ¿Se muere por el ataque de asma? Sí, le da un ataque de asma muy fuerte y no consigue controlarlo y termina falleciendo. Mm. Esto deja a Jason muy mal porque además de perder a su mujer, ahora se ha quedado a cargo de 2 niños súper pequeñitos. Jack tenía 2 años y Sarah solo tenía 11 semanas. Ostras. Por suerte, su familia y sus amigos estaban allí para ayudarle, pero eso no era suficiente porque Jason tenía que seguir trabajando. Entonces decide contratar a una niñera. Prueba primero con una, termina por no funcionar, prueba luego con otra, tampoco funciona, y ya como último recurso antes de darse por vencido, Jason decide poner un anuncio en internet buscando una au pair. Y así es como conoce a Molly Martins, la niñera de 24 años que parecía perfecta para el puesto. Molly Martins nace en Knoxville, Tennessee, en 1983. Es la segunda de 4 hermanos y la única chica en la familia Martins. Su familia tiene bastante dinero porque su padre, Tom, trabaja como agente del FBI, mientras que su madre tiene un doctorado de matemáticas. En el instituto, tanto Molly como sus hermanos eran muy buenos en los deportes, Molly especialmente en natación. Pero sufriría una lesión en el pie que no le permitiría competir y esto la deprimiría mucho. Además de esta lesión, Molly tenía migrañas y tenía mucha ansiedad y depresión. Esto le hacía perder un montón de clases. Aún así, consigue graduarse del instituto
y entra el primer año en la universidad para ser médico. O sea que no solo era buena en los deportes, también era buena estudiante, ¿no? Sí, era como la típica niña perfecta, ¿no? Que lo hace todo bien, niña de papá. Además, como ya verás más adelante, todo le iba bien. Durante el primer año en la universidad parecía que todo iba muy bien. Molly compartía cuarto con una chica de la que llegó a ser bastante amiga, y un día esa chica se fijó en que Molly tenía un marco de fotos en su despacho, en su escritorio, con una foto de una niña, y cuando le preguntó quién era, Molly le contó que era su hermana pequeña que había muerto de cáncer años atrás. Pero Molly no era la única chica de los hermanos. Pues es que otro día, cuando su compañera de cuarto decide acercarse para ver mejor la foto, ve que hay como unos números grabados en el lateral. Resulta que era una foto de stock y que eso no era verdad. Molly no tenía ninguna hermana y mucho menos tenía una hermana que había muerto de cáncer. A finales del primer año de universidad, la salud mental de Molly no mejoraba. Aparte de la ansiedad que tenía, la depresión y las migrañas, le diagnostican trastorno bipolar, por lo que al final sus padres le piden que por favor pare la universidad y que vuelva con ellos a Knoxville durante un tiempo hasta que se recupere. Y así Molly se vuelve a vivir a casa de sus padres. Durante este tiempo ella tenía ganas de tener una relación, entonces se abre un perfil en una página de citas, y así es como conoce a Keith Maginn. Ellos estarían saliendo un tiempo, pero Keith empieza a darse cuenta de que Molly no está bien. Es una persona muy triste, le dan muchos ataques y mentalmente es muy inestable. Entonces Keith empieza a pensar que quizás si le propone matrimonio, esto le daría un nuevo propósito en la vida a Molly, y además ella quería tener hijos, con lo que sería una nueva ilusión y quizás así se estabilizaría más mentalmente. Bueno, es un planteamiento un poco extraño, ¿no? No estás muy bien mentalmente, vamos a tener hijos. Seguro que todo lo arregla. Sí, pero bueno, yo pienso que Keith lo hizo con la mejor de las Ya. intenciones. Molly acepta su proposición, entonces se convierten en prometidos, y antes de casarse Molly se queda embarazada. Ella está muy contenta y muy ilusionada, pero tampoco le duraría mucho tiempo porque poco después tendría un aborto natural y perdería al bebé. Esto le hizo sumirse mucho más aún en la tristeza y en la depresión, y tuvieron que internarla en un hospital de salud mental. Pobrecita. Pues sí, la verdad. Nada más salir de la clínica, Molly empieza a pensar en la idea de mudarse a Europa y ve como una oportunidad el apuntarse a una página de au pairs. O sea que ella cuando sale de la clínica ya está bien mentalmente. Parecería que sí, pero en realidad Molly no estaba recuperada. Luego te cuento. Ella hace un currículum en el que pone que ha sido aprobada para ser madre de acogida y que además ha terminado la universidad y tiene su carrera en medicina. O sea que se lo inventa todo. Sí, o sea, una cosa es mentir un poquito en tu currículum, que todos lo hemos hecho, y otra cosa es inventarte esas barbaridades. Sí. Ya. Y es así como este currículum de Molly llega a manos de Jason a través de la página de Au Pairs. Él le hace algunas entrevistas por teléfono y, sin conocerla, decide pues que la va a contratar, que es perfecta para el puesto. Así, en marzo de 2008, Molly hace las maletas y se va para Irlanda. Cuando llega al aeropuerto de Irlanda, la recibe una amiga de Jason. Esta dice que, a ver, no es el tipo de niñera que se esperaba, ¿no? Que es una chica que está muy bien vestida, muy guapa, lleva el pelo todo hecho con rizos, lleva un abrigo de pelo, lleva botas de cowboy muy a la americana. Dice, es que no parece una niñera, parece que va a salir de fiesta. Pero bueno, la chica es amable, tal, entonces la lleva hasta casa de Jason. Y cuando Jason la conoce, se queda prendado de ella. Él y los niños. Parece que encaja perfectamente, así que acepta el puesto y allí que se queda. ¿Se queda prendado de ella como niñera o se queda prendado de ella porque le gusta? Para Pues algo más. las dos cosas. A todo esto, Keith, su prometido, porque todavía tienen una relación,
la intenta convencer de que no es el momento para mudarse a la otra parte del mundo, que acaba de sufrir un trauma y que no está bien, que necesita tiempo para recuperarse. Pero ella no le hace ni caso, como ya te he contado, y decide irse. Durante 10 días, que son los primeros que ella llega a Irlanda, no le coge el teléfono ni habla con Keith. Y al final decide cogerle la llamada solo para decirle que su relación se ha acabado. Joder, un poco mala persona, que el otro chico está ahí apoyándola mientras ella lo está pasando mal y todo. Y ahora se va y ale, adiós. Ya estoy Sí, bien, adiós. lo hace un poco mal, sí, es verdad. Pero bueno, la historia es así. Solo unos meses después de que Molly llegue a Irlanda, Jason y ella empiezan a tener una relación. Pero ¿cuánto tiempo hacía que se había muerto la mujer de Jason? Pues hacía más o menos un año. Ya. Molly trataba genial a los niños, a Jack y Sarah, y aunque Jason no quiere hacer oficial esta relación porque, claro, es que solo hacía un año que habían perdido a su madre, no quiere meter a otra chica en sus vidas y que, por lo que sea, la relación salga mal y la vuelvan a perder. Aún así, como Molly presiona mucho a Jason, él termina por oficializar la relación y por decirle a todos sus amigos y a su familia que están juntos. Además, Jack y Sarah lo acogen con mucho cariño. Bueno, Sarah era una bebé, pero Jack ya tenía pues 3 años y quieren un montón a Molly hasta el punto en el que empiezan a llamarla mamá. Tracy, la hermana con la que mejor se llevaba Jason, ve a su hermano súper feliz y piensa, bueno, pues después de todo lo que ha sufrido ya se merece tener a alguien que le quiera y vivir feliz, ¿no? Ya, claro, si lo veía bien y lo había pasado muy mal con la muerte de su mujer, pues entiendo que la hermana decía, bueno, pues quiere a esta chica y la chica trata bien también a los niños y todo, ¿por qué no? Pues así pasa el tiempo y 2 años después, en 2010, Jason le pide matrimonio a Molly. Ella acepta, aunque poco después de esto empiezan a verse algunos problemas en su relación. Tracy, la hermana de Jason, dice que empieza a ver a su hermano aislado de su familia y de sus amigos y como de mal humor. Empieza a notar que entre ellos están discutiendo mucho y que las cosas no van muy bien. Aún así, cuando un año después de prometerse deciden que se van a mudar a Estados Unidos, Tracy apoya la decisión de su hermano. Molly llevaba tiempo presionando a Jason para que se mudaran a Estados Unidos, porque aparte de que sentía morriña de su país, ella decía que no le gustaba vivir en la misma casa en la que había vivido Jason con su primera mujer, con Max. Decía que era como vivir a la sombra de otra mujer. El caso es que Molly le da un ultimátum a Jason y le dice o Irlanda o yo, y Jason acepta. Para allí que se mudan, y como la empresa para la que trabajaba Jason en Irlanda tenía una filial en Carolina del Norte, deciden mudarse allí. Esta ciudad estaba solo a 5 horas en coche de donde vivían los padres de Molly, Tom y Sharon. Molly estaba súper contenta y ella planeaba quedarse en casa cuidando de los niños y además ser instructora de natación también para niños. Poco tiempo después de mudarse, en 2011, Jason y Molly celebran su boda en Carolina del Norte. Para allí que se va toda la familia de Jason porque quieren apoyarle en su nueva etapa, pero cuando llegan se encontrarían con una Molly completamente diferente de lo que habían conocido hasta ahora. Resulta que Molly estaba de mal humor, se aislaba en su habitación, no quería ver a los invitados, se enfadaba por cualquier tontería de la boda y era una persona que realmente no reconocían. Tracy intenta hablar con los invitados del lado de la novia para conocerles un poco mejor y es así como conoce a Susie, que es la dama de honor. Susie es amiga de Molly y Susie le cuenta a Tracy la hermana de Jason, que la historia de amor entre Molly y Jason es preciosa. Resulta que Molly le había dicho que ella era amiga de la infancia de Max, la primera mujer de Jason, y que viajó hasta Irlanda para ser la madrina de sus niños. Sabiendo que ella iba a morir de cáncer, Max le dijo a Molly que le encantaría que ellos estuvieran juntos y que sabía que iban a ser muy felices. Madre mía, qué historia más turbia. Además de que todo es mentira,
es muy turbio mudarte a otra ciudad sabiendo que tu mejor amiga se va a morir y entonces el marido de esa te dice, ah, pues mira, vamos a casarnos y vamos a cuidar juntos a nuestros hijos. En la cabeza de Molly era perfecto. Ya. Y además a la amiga de Molly esta historia le parecía preciosa, o sea... Sí, la amiga de Molly, a Tracy no, claro, cuando Tracy se entera de esto, se lo cuenta a toda la familia de Jason y es que no se lo pueden creer, dicen, pero esta tía, ¿de qué va? Ya. Pero es que además, esa no había sido la única mentira de Molly. Resulta que Molly y Jason discutían, además de en persona, por email. En uno de esos emails, Molly le había dicho a Jason que no había nada en el mundo que le hubiera dolido más, aparte de la muerte de su hermana, que la discusión que acababan de tener. O sea, que también le había contado la historia de la hermana que murió de cáncer a su marido. Era una mentirosa compulsiva. Sí. Y además, esa no es la única mentira. Resulta que Molly estaba en un club de lectura de la Biblia una vez se mudan a Carolina del Norte. Y allí un día una de las chicas que formaba parte del club llega diciendo que está embarazada y que estaba súper ilusionada. Bueno, pues Molly empieza a decir que ella había también estado muy ilusionada con el embarazo de su hija Sara y que había sido muy difícil el parto y empieza a contarlo con pelos y señales. Pero es que resulta que en el club en el que estaban había gente que conocía a Molly, conocía a Jason y sabía que Sara no era su hija biológica. Ya. Esta parte me da un poco de pena, porque entiendo que ella se sentía súper mal por haber tenido un aborto. Y quería hacer ver a los demás que sí, que la hija era suya y que ella también había pasado por un embarazo, un parto y todo, ¿no? Sí, pero jolín, eso no es excusa para mentir Ya. así y decir que es tu hija cuando... A ver, yo pienso que Jason se debió de sentir súper mal. En plan, estás borrando la huella de mi primera mujer y de la madre de mis hijos. Ya. O sea que Jason se enteró. No sé si se enteraría, yo creo que sí, porque lo sabía todo el mundo. O sea, había gente en el club que sabía que eso no era verdad y supongo que llegaría a sus oídos. Y así durante años el matrimonio parece que va bien de cara a la galería, pero en realidad tienen un montón de problemas. Molly y Jason no paran de discutir y Molly empieza a obsesionarse con los niños, especialmente con la pequeña, con Sara. Molly era muy estricta con los niños y tenía muchísimo apego, siempre quería estar cerca de ellos. Una vez Jason le regaló a Sara un marco de fotos con la foto de él y Max en el día de su boda. Sara la tenía guardada en su habitación porque no quería que Molly la viera, pero un día se la deja fuera. Cuando Molly encuentra esa foto, le empieza a gritar y le empieza a decir que esa no era su madre y le tira la foto por las escaleras. Le rompe el marco y Jason tiene que comprar uno nuevo. O sea, no toleraba ni una pizca que recordara a Max en su casa. Ya, o sea, la había borrado por completo. Sí, Pero incluso intentando engañar a los niños diciéndoles que ella era su madre, cuando no lo era. sí. Que vale, los había criado desde pequeños, sobre todo a Sara, pero aún así no era su madre. Mm. Sí, para entonces yo creo que llevaban, pues cuando se casan, llevan 3 años juntos y cuando se mudan ya y pasa el tiempo, pues llevarían 4 o 5 años ya juntos. Que no es justo tampoco para los niños que olviden a su madre biológica, No, ¿no? claro. Molly llega un momento en el que habla con un abogado y le pregunta cuáles serían los derechos de custodia que tendría para con los niños si ella y Jason se separan, se divorcian. El abogado le dice que ninguno, que para eso tendría que adoptarlos. Y entonces Molly le dice que es que Jason está siendo muy agresivo con ella, que la agrede verbal y físicamente y que va a empezar a grabar esas discusiones. Durante un tiempo, Molly le pediría a Jason que le dejara adoptar a los niños, pero Jason no quería. Quizás era porque estaban muy mal ya y él estaba pensando en divorciarse, que luego te cuento, pero él no acepta. Incluso Tom, el padre de Molly, llama a Jason y le pide por favor que deje que su hija los adopte. Esto enfadaría un montón a Jason y le haría aún más quedarse firme en su decisión y decir no, no los vas a adoptar. Por parte de los amigos de Molly dirían después que Jason estaba siendo muy controlador con Molly,
que no la dejaba gastar dinero y que además era muy celoso. Por la parte de los Corbett, la familia de Jason, Tracy, su hermana, dice que en este momento Jason estaba pensando en divorciarse de Molly, o si no divorciarse, al menos volver a Irlanda con los niños y sin ella. El caso es que va pasando el tiempo y así llegamos hasta 2015. El 2 de agosto de 2015, los padres de Molly llegan a casa de los Corbett para visitar a los niños y para traerle algunos regalos. Le habían traído a Jack un bate de béisbol y a Sarah una raqueta de tenis. Pero cuando llegan son ya las 11 de la noche, es muy tarde, entonces deciden acostarse y ya le darían los regalos a los niños al día siguiente. Jack y Sarah, los niños, se van a dormir a las habitaciones del primer piso. En el piso principal está la habitación de Molly y Jason, y en el sótano es donde dormirían los padres de Molly, Tom y Sharon. Durante la noche, a eso de las 3 de la mañana, Sarah, la niña pequeña, tiene una pesadilla. Entonces va al cuarto de sus padres, como hacía a menudo cuando tenía pesadillas, y llama a la puerta. Molly abre la puerta y la consuela, la vuelve a llevar a su cama y hace que se duerma. Cuando vuelve a la habitación, Jason está muy enfadado, porque dice que Molly está infantilizando a Sarah y que ya está bien eso de consolarla, que tiene 8 años, que ya es mayorcita y que tiene que gestionar sus pesadillas ella sola. Joder, pobre niña. Esta es la versión que tenemos. Entonces, Molly y Jason empiezan a pelear muy fuerte y las cosas se ponen muy feas. Tom, desde la habitación del sótano, oye gritos y movimiento y decide subir a ver qué pasa. Pero primero coge el bate de béisbol que había traído como regalo para Jack. Mientras tanto, Sharon, la mujer de Tom y madre de Molly, oye también los ruidos, pero se da media vuelta y decide volver a dormirse. ¿No es un poco raro que oyes discutir a tu hija con su marido y subes con un bate de béisbol? Bueno, pues ya verás lo que pasa con el bate de béisbol. Porque cuando llega a la habitación, Tom ve que Jason está muy agresivo, lleva con la mano derecha, ha cogido a Molly del cuello y le está diciendo que la va a matar. La está arrastrando hacia el baño de la habitación. En ese momento Tom se asusta, corre hacia ellos y golpea a Jason con el bate de béisbol en la cabeza. Pero Jason apenas se mueve y consigue quitarle ese bate, mientras con la otra mano sigue asfixiando a Molly. Es entonces cuando Tom tira muy fuerte del bate para quitárselo y Jason se cae al suelo. Mientras está en el suelo, Tom empieza a darle golpes en la cabeza a Jason y Molly, que ha conseguido soltarse, coge un ladrillo que tenía al lado de la cama y lo deja caer en la cabeza de Jason. Jason deja de moverse y entonces Tom coge el teléfono para llamar a emergencias. Les dice que el marido de su hija se ha peleado con ella y que él ha intervenido, que cree que no está bien y que necesitan ayuda. Cuando la operadora le pregunta cómo que no está bien, qué significa, él dice que podría estar muerto. Entonces la operadora le pide que le hagan la RCP mientras cuentan en voz alta. Esto sería más importante luego, más adelante. Cuando la policía llega a la casa, se encuentran el cuerpo sin vida de Jason, que yace en el suelo de la habitación. Le habían dado tantos golpes en la cabeza que estaba completamente irreconocible. Además, durante todo este tiempo, los niños estaban durmiendo en su habitación y no se habían enterado de nada, por lo que un policía sube, los coge en brazos y los baja, separándolos de la casa para que no puedan llegar a ver nada. Además, la policía se lleva a Tom y a Molly a comisaría con ellos. Durante los interrogatorios, Molly cuenta las cosas tal y como te las he contado, que Sarah había tenido una pesadilla, entonces había ido a su habitación, Jason se había enfadado y así había empezado la pelea. Pero es que las cosas no cuadran del todo porque cuando hacen fotos y empiezan a examinar su cuerpo, ven que no tiene ninguna marca. Si has estado envuelta en una pelea física tan agresiva, como mínimo deberías tener alguna marca, ¿no? Y además Molly está diciendo que le duele mucho el cuello, que casi la asfixia, pero es que en el cuello no tiene ninguna marca.
solo se vería como una pequeña marquita en forma de media luna roja en el centro de la garganta. Pero la policía diría más tarde que igual se lo había hecho ella porque durante los interrogatorios no paraba de tocarse el cuello. Además, tanto Molly como Tom, su padre, dicen que Jason había estado bebiendo todo el día y que se había puesto muy agresivo. Les dijo que no era la primera vez que la intentaba asfixiar, que sobre todo lo hacía durante las relaciones que mantenían y que había ido en otras ocasiones al hospital porque él la había agredido, aunque nunca lo había denunciado a la policía. Cuando la policía le pregunta por el ladrillo que tenía al lado de su cama, el que deja caer sobre Jason, Molly dice que lo tenía en la habitación porque quería pintarlo con los niños al día siguiente, de decoración para el buzón de la entrada, y como había estado lloviendo, no quería que se mojara y se quedara húmedo. Además, la policía se fija en que Molly lleva en la mano derecha una pulsera muy pequeñita, como muy delicada, y que durante la pelea no se ha roto. Además, la policía le dice a Molly si quiere contactar con la familia de Jason para contarles lo ocurrido, y ella dice que no, que qué pasa si les tiene miedo, y además le pregunta que ¿y si le quitan a los niños? A lo que la policía responde que si no están adoptados, eso podría pasar. Ella entonces se pone a llorar desconsoladamente. Por otro lado, en el interrogatorio de Tom, que si recuerdas era ex agente en este momento del FBI, él había pasado 30 años en el FBI, primero en delincuencia y luego en contraespionaje. Él estaba muy tranquilo durante todas esas preguntas y se notaba que él tenía la confianza de que no iban a acusarle de nada, que todo había sido en defensa propia, porque eso es lo que alega. Dice exactamente lo mismo que Molly, que Jason estaba muy agresivo, que estaba borracho, que esa noche la niña había tenido una pesadilla y que por eso se habían enfadado, y que cuando llega a la habitación y ve que tiene a su hija cogida por el cuello y está diciendo la voy a matar, él tiene que actuar como sea. Entonces actúa, en teoría, en defensa propia. Él dice que le golpeó solo hasta que la amenaza terminó para él. Pero es que además Tom le examinan y tampoco tiene ninguna marca de pelea por el cuerpo. Solo tiene algunas salpicaduras de sangre de Jason. Unos días después de los hechos, los niños, Jack y Sarah, hablan con una psicóloga infantil de la policía. Los dos dicen que su madre, Molly, les ha contado lo que ha pasado. Ellos dicen que sus padres discutían mucho y que Jason, su padre, era agresivo verbal y físicamente con su madre. ¿Esto no te chirría un poco que un niño tan pequeño, porque Jack tenía 10 años y Sarah 8, diga las palabras verbal y físicamente? Sí, si lo dicen con esas palabras, sí. Pues Entiendo que a lo mejor pueden decir que se peleaban mucho y se pegaban o algo así, pero que la agredían verbal y físicamente no me parecen palabras de niños. Pues así lo dijeron tal cual. Y bueno, durante esas preguntas que le hacía la psicóloga, los niños decían todo el rato, mi madre me ha dicho esto, mi madre dice que pasó lo otro, según mi madre. También Jack cuenta la pesadilla que tuvo Sarah y cómo su padre se enfadó porque Sarah había ido a su habitación. También hablaría de todo lo que pasó con el bate y el ladrillo y diría que el ladrillo estaba en la habitación de su madre y su padre porque no querían que se mojara para pintarlo al día siguiente. O sea, exactamente las mismas palabras que había dicho Molly. Pero es que el niño no había estado allí, de hecho, se había pasado toda la noche durmiendo. Entonces, ¿cómo iba a saber eso si no era a través de las palabras de su madre? O, bueno, de Molly. Después de los hechos, los niños, Jack y Sarah, pasan 2 semanas con los Martins. Y durante este tiempo ellos harían como si no hubiera pasado nada. Montan barbacoas en el jardín de su casa, se van a la playa, se pasean tranquilamente. Además, no dejan que los Corbett, la familia de Jason, vea a los niños y tampoco dejan que asistan al funeral de Jason. Pero es que en su testamento Jason le había dejado la custodia de los niños a su hermana Tracy, por lo que después de esas 2 semanas Tracy consigue la custodia de los niños y se lleva a Jack y Sarah a Irlanda con el resto de su familia. Los niños le cuentan a Tracy
su tía y a su marido que la noche de los hechos Molly les había dado unas pastillas antes de dormir para que pudieran descansar mejor. A todo esto, Molly está intentando contactar con los niños a través de Facebook, pero nunca lo conseguiría. Por otro lado, la investigación policial continúa y reciben la autopsia del cuerpo de Jason. Resulta que ha muerto de un traumatismo en la cabeza y tiene tantos golpes que el forense no ha podido contarlos. Jason tiene heridas de defensa en la mano izquierda, pero no en la derecha, con lo que concordaría con la historia de Tom y Molly de que con su mano derecha estaba intentando asfixiar a Molly mientras Tom le golpeaba. Pero es que los golpes en la cabeza de Jason están en la parte trasera, por lo que la mayoría de ellos los había recibido mientras él ya estaba en el suelo boca abajo. ¿Cómo concuerda esto con la teoría de la defensa propia? ¿Y te acuerdas que durante el interrogatorio Tom y Molly habían dicho que Jason estaba borracho? Bueno, pues Tracy pide que le hagan un análisis toxicológico al cuerpo y descubren que Jason tenía una dosis súper baja de alcohol en sangre. Era menos de la tasa permitida para conducir. O sea que era imposible que una persona de su tamaño, porque él era muy grande y muy corpulento, estuviera borracho con esa tasa de alcohol. Además, los médicos de emergencias analizan la llamada al 911 y dicen que es muy raro que una persona esté practicando la RCP y que llegue a contar en voz alta a ese ritmo y de forma tan clara, porque en la llamada se escucha que no es que esté sofocada mientras está haciendo la RCP o cualquier cosa, no, se le oye perfectamente. Ella, además, Molly tenía formación en primeros auxilios porque era instructora de natación. O sea, como si tuviera el teléfono y estuviera diciendo 1, 2, 3. Sí, como si estuviera contando, pero sin realmente hacer el esfuerzo. Además, en el análisis toxicológico, resulta que había restos de trazadona en el cuerpo de Jason. Este es un antidepresivo que causa somnolencia y que casualmente se lo habían recetado a Molly 3 días antes de los hechos. Aunque no hubo análisis toxicológico para los niños para saber qué pastillas habían tomado esa noche, sí que Molly confesó en sus declaraciones a la policía que les había dado melatonina o algo parecido, no especificó, para que pudieran dormir porque los niños habían estado muy nerviosos últimamente. Y hasta aquí tenemos la versión de los Martins, de Molly y sus padres, Tom Sharon, y también de su hermano que la apoyaría, que dicen que fue en defensa propia, que Jason era violento y que además alegan que la muerte de Max, la primera esposa de Jason, no había sido un accidente por asma. Ellos dicen que Jason la había estrangulado. Nunca se encontraron pruebas de esto. Y además es que la hermana de Max estaba en la casa ese día. O sea que esto es un poco raro. Y por otro lado tenemos la versión de los Corbett, la familia de Jason. Ellos dicen que la visita de los Martins esa noche fue planeada, que trajeron a propósito el bate de béisbol porque ya sabían lo que iban a hacer con él y además que el ladrillo al lado de la cama estaba allí por una razón y era acabar con la vida de Jason. Y el motivo que ellos creen que es por el que Molly y Tom acabaron con la vida de Jason es porque Jason se iba a divorciar de Molly y se iba a llevar a los niños a Irlanda. Además, resulta que Jason tenía una póliza del seguro de $600.000. Con todo esto llegamos a los juicios y en enero de 2016 la policía reúne todas las pruebas y acusan formalmente a Molly y a Tom de asesinato en segundo grado. Para este momento los niños, Jack y Sarah, ya se habían retractado de sus confesiones con la psicóloga. Ellos dicen que todo lo que decían lo decían porque Molly les había obligado, diciéndoles que o mentían o les iban a separar para siempre. Y como se considera que los niños estaban coaccionados por los Martins, porque pasaron 2 semanas con ellos, resulta que no pueden usarse como prueba estas conversaciones. Finalmente, Tom y Molly fueron condenados a 20 y 25 años de prisión cada uno por el asesinato en segundo grado de Jason. Pero esto se podría quedar aquí, pero no es el caso.
Tom y Molly apelaron a la Corte Suprema diciendo que había habido irregularidades en el juicio, como por ejemplo que los miembros del jurado habían tenido conversaciones privadas antes de deliberar, lo cual está terminantemente prohibido. También dijeron que no era justo que los testimonios de Jack y Sarah no se incluyeran como parte de las pruebas del juicio. Y con todo esto, en 2021, 4 años después de que los condenaran, se aceptó su apelación y salieron de prisión a la espera de un nuevo juicio en 2023. Además, para este nuevo juicio, Tom y Molly aceptaron un acuerdo por el que se retirarían los cargos de asesinato en segundo grado si se aceptaban que eran Tom culpable y Molly no contest, que esto es algo así como que no admite ser culpable pero que no se opone a los cargos por los que se le están juzgando. Y al aceptar este acuerdo, el juicio ya no buscaba saber si Tom y Molly eran culpables de asesinato, sino que buscaba un reajuste de sus condenas. Durante el juicio de 2023, la defensa alegó que Jason abusaba de Molly, que era agresivo con ella, y además trajeron a un experto que dijo que no había evidencias físicas de que Max hubiera muerto de un ataque de asma. Esto no se podía probar, pero bueno, la parte de la fiscalía también trajo a un experto que dijo que efectivamente Max había muerto por accidente de asma. Y en 2023, al final, sus condenas se redujeron a un mínimo de 4 años de prisión y, como ya habían pasado 4 años en prisión, de 2017 a 2021, solo tuvieron que cumplir 7 meses más, por lo que Tom y Molly hoy en día están en la calle, son libres y ya no tienen libertad condicional porque se les acabó en junio pasado. Qué injusta esa condena, ¿no? Y la familia de Jason no volvió a apelar ni nada, ¿no? Pues eso no lo he buscado, o sea, sé que no volvieron a apelar, pero no sé si es porque no pudieron o porque como ya se había llevado al Supremo, supongo que ya no puedes hacer mucho más. Hoy en día, Molly no puede tener ningún tipo de contacto con Jack y con Sarah, que ya no son unos niños, y además ellos viven en Irlanda con su tía Tracy, su marido, y los hijos de estos, que para ellos son sus hermanos. Ellos son felices, ya han dado varias entrevistas sobre el caso, sobre todo Sarah, y han participado en un documental para Netflix. Este documental se llama Un matrimonio mortal en Carolina del Norte, me lo he visto para hacer el caso, y además tenemos varios libros de los que sacar información. Tracy, la hermana de Jason, sacó 2 libros, el primero en 2018 se llama My Brother Jason y el segundo en 2022. Y por último, Sarah, la hija de Jason y Max, ha sacado un libro que se llama A Time for Truth. Y ella lo que busca es hacer justicia a la memoria de su padre y que se le recuerde realmente cómo era y no como los Martins quieren que se le vea. Como un maltratador. Sí. Por último, hay una entrevista a Sarah que da muchos detalles sobre el caso, por ejemplo, como lo de las pastillas, que Molly les había dado unas pastillas para dormir. Está en YouTube, se puede encontrar, y se llama Sarah Corbett Lynch on her search for justice for her murdered father. Es de la cadena de radio Newstalk. Y hasta aquí el caso de hoy. A ver, yo tengo que decir que lo que más me enfada de este caso es que realmente la verdad de lo que pasó esa noche no la vamos a saber nunca. Fue en defensa propia, de verdad. Lo estuvieron planeando porque Molly quería quedarse con los niños. No nos la van a contar, aunque ya sean libres y ya están libres de toda sospecha y condena, no lo vamos a saber nunca. Y sus hijos tampoco, que es lo más triste. Ya. Lo que me da mucha pena en este caso es que los niños se quedan primero sin su madre, luego sin su padre y luego sin Molly, que al final había sido como su madre también. Sí, porque al final Sarah tiene 8 años cuando pasa todo esto y ha conocido a Molly desde que tiene 1 año. La llama mamá. Claro, es que para ella es su madre. Es que han perdido 3 veces a sus padres. Primero a su madre biológica, luego a Jason y luego a Molly. Pero bueno, es que tampoco me parecería justo que los niños se quedaran con la familia de claro, Molly. Si la han condenado por ser una asesina, yo no querría tampoco que mis hijos se quedaran con una asesina.
Y luego está el tema, es que este caso está súper dividido en internet porque por un lado la gente dice Molly les estaba lavando la cabeza a los niños y por otro lado la gente dice la familia de Jason, los Corbett, les lavan la cabeza a los niños cuando se va a vivir con ellos. Ya. A mí hay una cosa que no me cuadra, o que sí me cuadra, que es cuando dices que los policías sí que pueden llegar a entender que él con una mano estuviera asfixiando a Molly y con la otra estaba defendiéndose, porque en una tenía rasguños de defensa y en la otra no. Así que esa hipótesis podría cuadrar. Pero sí que es verdad que, primero, que ella tenga un ladrillo al lado de su mesita de noche me parece muy raro. Y que, segundo, que el padre de ella los oiga discutir y suba con un bate, me parece muy, 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 muy raro. Yo pienso, si tuviera que decidir, pensaría que ellos lo mataron. Sí, a mí esas son las cosas que más me llaman la atención, pero es que hay otra más. ¿Cómo se come que la madre oiga la pelea y diga, me doy la vuelta y sigo durmiendo? Si era tan fuerte como decía y veas a su marido que está cogiendo un bate y subiendo. Sí, también, eso también. Y bueno, hasta aquí el caso de hoy. Esperamos que os haya parecido interesante. La semana que viene volvemos con un caso nuevo, seguramente de True Crime. Y nada, si os gusta nuestro contenido, pues dadle un like y suscribíos al canal para más historias como esta.